En esta ocasión revisaremos lo que es la cefalea. Sabemos que la cefalea es un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Entonces, es motivo de consulta muy frecuente. De hecho, yo pienso que no hay ser humano que durante su vida no haya padecido dolor de cabeza. Generalmente, afortunadamente, la cefalea es un síntoma benigno, pero no por eso deja de tener importancia. Ocasionalmente puede ser manifestación de una enfermedad grave, intracraneal, de ahí que tiene importancia, aunque sabemos que generalmente es un síntoma benigno y es la causa más frecuente de consulta. Si hablamos en relación a su etiología, podemos decir que hay la cefalea secundaria, en donde sí hay una enfermedad grave intracraneal y que afortunadamente es mucho menos frecuente en relación con la cefalea de tipo primaria, en la cual no existe una enfermedad grave intracraneal y que por mucho va a ser más frecuente la primaria que la secundaria. Esta secundaria generalmente tiene manifestaciones de alarma. Entonces, como estamos hablando que sí puede ser una lesión intracraneal grave, tenemos que ver cuáles son las manifestaciones de alarma que nos hagan pensar que posiblemente no sea una cefalea primaria, sino sea una cefalea secundaria, en donde podemos tener situaciones graves, como podría ser, por ejemplo, una hemorragia suracnoidea por ruptura de un aneurisma intracraneal, en donde el paciente va a tener una cefalea de aparición súbita, muy intensa, ¿sí? Y que puede ser acompañada de náuseas y vómitos, es decir, nos está hablando de un síndrome de hipertensión intracraneal. Esa sería una de las causas graves de cefalea que se considera una cefalea secundaria. O bien puede ser una cefalea secundaria debido a neuroinfección. Entonces, una neuroinfección, sobre todo lo que sería la meningitis, en donde vamos a tener datos de alarma, como sería asociado a fiebre y manifestaciones de irritación meningia, como sería la rigidez de nuca y también el Kernigh y el Brusinski. Y otra causa secundaria grave sería la que se asocia con pacientes que presentan tumores intracraneales, generalmente neoplasias, en donde la cefalea va a ser crónica de días, semanas o meses y que se va incrementando en frecuencia y en intensidad. Y que también tiene la característica que despierta al paciente durante la noche o se presenta al despertar el paciente, es decir, es matutina y se incrementa con esfuerzos, como sería maniobras de Valsalva, como sería al estornudar o al toser. Entonces, afortunadamente es menos frecuente, ¿sí?, esta cefalea secundaria, que puede ser secundaria a hemorragia subaracnoidea, a neuroinfección como la meningitis o bien a neoplasias intracraneales que nos van a provocar un síndrome de hipertensión intracraneal. Decíamos que para pensar en una cefalea secundaria que puede ser grave, hay datos de alarma. ¿Cuáles podrían ser datos de alarma para pensar que pudiera tratarse de una cefalea secundaria? Entonces, si tenemos una cefalea que es progresiva, tanto en intensidad y en frecuencia, nos hará pensar que pudiera ser una cefalea secundaria y que generalmente ya son pacientes que llevan una cefalea de más de 3 meses de instalación. Otro dato de alarma sería la presencia de signos y síntomas neurológicos, como sería la presencia de crisis convulsivas o bien datos de focalización neurológica, como sería una debilidad de la mitad del cuerpo, es decir, una hemiparesia, o afección de los pares craneanos, como sería una ptosis o una parálisis facial.
También podemos encontrar como dato de alarma, al observar el fondo de ojo en un paciente que tiene cefalea, la presencia de un papiledema, que serían datos de hipertensión intracraneal. Otro dato de alarma sería la presencia de una cefalea que tiene relación con las posturas, ya sea una postura erguida o supina. Entonces, si se agrava, por ejemplo, cuando está el paciente en una posición supina y se mejora en una posición erguida, puede ser un dato de alarma que nos puede estar indicando datos de hipertensión intracraneal. Otro dato de alarma sería que la cefalea se presenta con las maniobras de Valsalva, que decíamos, el sujeto al toser o al estornudar se incrementa la cefalea, es un dato de alarma. Otro dato de alarma es que sea siempre unilateral del mismo lado. Entonces ya veremos que en el caso de la migraña es una hemicrania, pero que puede ir alternando de uno y otro lado. Pero si es una cefalea unilateral y siempre del mismo lado, se considera como un dato de alarma. Entonces, esas serían algunas de las características de las migrañas secundarias. Dentro de estas migrañas secundarias podemos tener una migraña, ¿sí?, que no es tan grave, pero también debemos tomar en consideración como sería la arteritis de la arteria temporal. Entonces, la arteritis, ¿sí?, de la arteria temporal se considera como una cefalea secundaria en donde existe un proceso inflamatorio inespecífico de la arteria temporal superficial. Es más frecuente en pacientes ya arriba de la sexta década de la vida, es decir, arriba de 50 años. Es una cefalea, en esta arteritis temporal, es una cefalea que abarca la mitad de la cara, es hemicraneal y se observa que hay dolor a la palpación en el trayecto de la arteria temporal superficial y tiene la característica que se puede asociar con una polimialgia reumática, se puede asociar este tipo de arteritis temporal y también claudicación, ¿sí?, mandibular. Al estar masticando el paciente presenta cansancio. A la exploración física se encuentra una disminución del pulso de la arteria temporal superficial y esta hemicrania, ¿sí?, que es de la arteritis temporal, que se presenta en el trayecto de la arteria temporal superficial. La situación más grave es que puede haber pérdida de la agudeza visual, una pérdida de la agudeza visual por oclusión de la arteria oftálmica, y que en los exámenes de sangre se encuentra un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Y el tratamiento se dan corticoides para evitar, ¿sí?, que haya un problema de bilateralización y puede quedar el paciente con amaurosis bilateral. Bueno, esa sería alguna de las características de esta arteritis temporal, que se considera una cefalea de tipo secundaria. Si vamos ahora a la más frecuente, que son las cefaleas primarias, vemos que dentro de las cefaleas primarias, la más frecuente va a ser la cefalea tensional. Entonces tenemos aquí las cefaleas primarias, tendríamos en primer lugar la cefalea tensional. Esta cefalea tensional, decíamos, es la más frecuente y es también predominante en las mujercitas, ¿sí? Generalmente pueden ser mujeres jóvenes o ya adultas, y la característica de esta cefalea tensional es que es de tipo opresivo, es opresiva, y la intensidad va de leve a moderada, es decir, generalmente no es esa cefalea intensa y abrupta como ya veremos cómo es en la cefalea de origen migrañosa. Esta no se agrava, esta cefalea tensional no se agrava con los esfuerzos físicos, es decir, al levantar cosas pesadas, al toser o al estornudar, y no asociada
a náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, que ya veremos que es característico de la cefalea migrañosa. Esta cefalea tensional, que es frecuente, se puede presentar de predominio vespertino, aunque puede ser también matutino o nocturno. Su tratamiento vemos que responden bien a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí?, como sería el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, y también responden a la administración de paracetamol. Entonces, son de las características de esta migraña o esta cefalea tensional. Si es muy recurrente esta cefalea tensional, se puede dar un tratamiento preventivo, y lo que más usamos son los antidepresivos, ¿sí?, tricíclicos, como la imipramina, la clorimipramina, o también los inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina, como la fluoxetina o paroxetina. Esas serían unas de las características de la cefalea tensional. Otra cefalea primaria muy frecuente sería la migraña. La migraña tiene la característica que se define como un trastorno neurovascular. Ya veremos en su fisiopatología, intervienen problemas neurales, pero también vasculares. Es un trastorno neurovascular frecuente, que tiene la característica de ser crónico y que cuando presenta al paciente los ataques es incapacitante. Cualquier sujeto que ha presentado este tipo de cefalea se ha dado cuenta que es muy incapacitante esta migraña. La migraña podemos dividirla, ¿sí?, en dos grandes grupos. La migraña con aura, que es menos frecuente, que aparece minutos antes de la crisis dolorosa, y la más frecuente es la de sin aura. La de sin aura aproximadamente en 85% de los casos, y con aura en el 15%. Antes se denominaba la clásica con aura, ¿sí?, y la común sin aura. Este trastorno neurovascular crónico incapacitante se va a caracterizar por episodios de cefalea a menudo palpitante e unilateral. Y entonces, si hablamos ahorita de la de sin aura, que es la más frecuente, tendríamos algunos criterios de diagnóstico de la migraña más frecuente, que es la de sin aura. Tiene la característica que los ataques dolorosos, tienen una duración aproximadamente entre 2 y 72 horas como criterio diagnóstico. Y que vamos a observar que dentro de estos criterios va a presentar al menos 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Entonces vamos a tener 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Un criterio sería que los ataques tengan una duración prolongada entre 2 y 72 horas. ¿Qué otras características deben tener por lo menos estos 5 episodios? Deben tener 2 de los siguientes síntomas. Estos 2 síntomas, que pueden ser un dolor unilateral, que el dolor sea palpitante o pulsátil, y que el dolor se agrava con el movimiento. Se incrementa el dolor con el movimiento, como sería al caminar, al subir las escaleras. Y la otra característica es que la intensidad va a ser de moderada, ¿sí?, a severa la intensidad. Entonces el paciente, dentro de los criterios diagnósticos, vamos a tener que debe tener 5 episodios en donde los ataques deben ser de una duración de 2 a 72 horas y presentar por lo menos 2 de los siguientes síntomas: que sea unilateral, que sea palpitante, que se incremente con los movimientos al caminar, al subir las escaleras, y que sea una intensidad de moderada a severa. Esas serían algunas de las características que debe tener, y debe ir asociado con uno de los siguientes síntomas,
que sería la presencia de náusea, o bien de vómito, o bien con intolerancia a la luz, fotofobia, o intolerancia al ruido, que sería la sonofobia. Entonces son con que presente alguno de estos síntomas de náusea, vómito, fotofobia, sonofobia, y dos características de síntomas, que sea unilateral, palpitante, incremente con el movimiento, y de una severidad, de una intensidad de moderada a severa, y el ataque debe ser de 2 a 72 horas y debe ser por lo menos 5 episodios como criterios diagnósticos para este tipo de manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Por otro lado, decíamos que el paciente puede tener una migraña con aura. Entonces, en estos pacientes, aparte de tener estos criterios diagnósticos que comentábamos, el paciente va a tener que la cefalea va a ir precedida de manifestaciones neurológicas, que en esta aura, el 90% de las auras que van a presentar estos pacientes son de tipo visual, son visuales las auras. Estas alteraciones visuales pueden ser escotomas, es decir, como manchitas en los campos visuales, ¿sí? O escotomas que tienen la característica de ser escotomas centelleantes. Estas lucecitas que ve el paciente. Puede haber una visión borrosa, ¿sí? O también defectos de hemianopsia. Entonces el paciente puede presentar pérdida de la mitad de los campos visuales, o bien un espectro de fortificación alrededor de los objetos o de las imágenes. No solamente pueden ser auras visuales, también pueden ser síntomas motores o síntomas sensitivos en el 10% restante. Y generalmente esta aura precede entre 15 a 30 minutos, ¿sí?, antes de la cefalea, y tienden a desaparecer minutos antes de comenzar la cefalea. Entonces, esta es una de las características de las manifestaciones que presentan los pacientes con una cefalea, que tiene la característica de presentar el aura. Ahora, si vemos algunas características de los tipos de migraña, ¿sí?, podemos tener una migraña que es la migraña basilar, que afortunadamente son pocos frecuentes, donde aquí va a haber un problema de irrigación del sistema vertebrovascular, y que el paciente generalmente como aura va a presentar una disfunción del tronco cerebral, y estas manifestaciones de disfunción del tronco cerebral pues van a ser, puede ser el vértigo, o puede presentar el paciente trastornos para la marcha, una ataxia, puede presentar diplopía por alteración del tercero, cuarto, sexto pares craneales, o por afección de pares craneales bajos, la disartria, y posteriormente ya va seguido de una cefalea de la región occipital. Esas son las características de una migraña basilar, que tiene una aura distinta, que nos está hablando de una disfunción del tallo cerebral. Otra aura poco frecuente será la migraña hemipléjica. Esta migraña hemipléjica se ha visto que tiene una carga familiar, aunque sabemos que en general la migraña tiene una carga familiar, sobre todo de la línea materna. Esta migraña hemipléjica es muy característica, que también hay antecedentes en familiares de primero y segundo grado. Y la característica es que el paciente presenta en el aura, presenta una debilidad o una parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces presenta una hemiplegia el paciente, y es familiar, aunque también puede ser esporádica. Entonces, son una de las características que presentan estos pacientes con una migraña con aura. Ahora, si hablamos un poquito de la fisiopatología de este trastorno neurovascular crónico incapacitante, que es la migraña con aura o sin aura,
Si hablamos de su fisiopatología, tendríamos que hablar que se ha visto que este trastorno neurovascular pues va a estar asociado con trastornos en el sistema nervioso central y también a nivel periférico. Entonces, si vamos haciendo un esquema del sistema nervioso central, del eje encéfalo-medular, vamos a tener que existe dentro de este problema de la fisiopatología de la migraña, se ha observado que es un problema trigémino vascular. Entonces vamos a hablar, aquí tendríamos las meninges, y si hacemos un acercamiento de estas meninges, las meninges, dentro de las meninges se encuentran vasos, ¿sí? Meninges que son arteriales y pueden ser también venosos. Estos vasos arteriales y venosos durales están siendo inervados por ramas del trigémino, sobre todo de la primera rama del trigémino, la rama oftálmica. Entonces estos vasos tienen una inervación, ¿sí?, sensitiva por parte de la rama oftálmica del trigémino. Si aquí vamos ilustrando el nervio trigémino con la rama oftálmica, maxilar y mandibular, y tenemos aquí el ganglio trigeminal que entra al tallo cerebral. De esta rama de 5,1 tenemos aquí la neurona de primer orden, la primera neurona, y esta neurona va a entrar al sistema nervioso central y va a hacer sinapsis en el núcleo del trigémino, que ya sabemos que tiene su porción mesencefálica, pontina y su porción espinal, y que se extiende a los primeros segmentos cervicales. Entonces es un complejo trigémino cervical en donde esta neurona de primer orden va a hacer sinapsis en una neurona de segundo orden, sobre todo en el núcleo del tracto espinal de trigémino, que decíamos se extiende a los primeros segmentos cervicales. Sabemos que posteriormente de hacer sinapsis van a ascender las fibras trigémino-talámicas, que ascienden decusadas, y van a hacer relevo a nivel del tálamo, y ya del tálamo nacen las fibras tálamo-corticales y la vía trigémino-tálamo-cortical. Se observa que esta inervación trigeminal de 5,1 de la rama oftálmica del trigémino, que hace sinapsis en el núcleo trigeminal, va a tener conexión con otro núcleo, que son núcleos parasimpáticos localizados a nivel del puente y de la médula oblongada. Estos núcleos parasimpáticos son los salivatorios, el lagrimal y el núcleo dorsal del vago, que se encuentra a nivel de la médula oblongada. Entonces aquí es donde se crea un reflejo, ¿sí?, en donde va a haber un reflejo trigémino autonómico. Entonces, al ser estimuladas estas fibras durales que vienen de la rama oftálmica del trigémino y que van a hacer conexión en el núcleo trigémino cervical, van a hacer conexión en estos núcleos parasimpáticos, y estos núcleos parasimpáticos, ¿sí?, se van a dirigir y van a hacer conexión en los ganglios parasimpáticos de la cabeza, donde tendríamos pues un ganglio importante parasimpático, sería el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, que está ahí en la fosa pterigopalatina. Tendríamos los núcleos, el ganglio óptico, el ganglio, ¿sí?, submandibular, como parte de los ganglios parasimpáticos, y que estos ganglios parasimpáticos, sobre todo el pterigopalatino, también va a dar la inervación parasimpática a lo que sería a los vasos durales. Entonces aquí estamos viendo que existe un reflejo, es el reflejo, ¿sí?, trigémino autonómico, que conecta el núcleo del tracto espinal del trigémino con los núcleos autonómicos de tipo parasimpático. Es el reflejo trigémino autonómico. Se observa que este reflejo trigémino autonómico pues existe en todos los seres humanos, pero que se encuentra,
sí, exacerbado en pacientes, sí, que tienen tipo de cefaleas neurovasculares. Entonces, este reflejo se encuentra muy incrementado en los pacientes, por ejemplo, que presentan la cefalea, ¿sí?, trigémino autonómica, que ya estudiaremos posteriormente, que son de las variantes de las cefaleas primarias. Entonces, la cefalea trigémino autonómica, que el paciente presenta alteraciones autonómicas como inyección conjuntival, sudoración, o también llegan a presentar constipación nasal. También se ve que este reflejo trigémino autonómico se encuentra exacerbado en los pacientes que tienen la cefalea en racimos, que ya veremos que es la cefalea de Horton, muy característica en los hombres. Y también la hemicrania paroxística, que también la estudiaremos en problemas de cefalea primaria, la hemicrania paroxística más frecuente de las mujeres. Y también este reflejo trigémino autonómico se encuentra, ¿sí?, incrementado, ¿sí?, o muy activo en lo que estamos estudiando ahorita, que es la migraña, también se encuentra incrementada. Entonces, ¿por qué se puede estar incrementado o muy activo este reflejo trigémino autonómico en los pacientes que presentan alguna de estas alteraciones de cefalea primaria? Se ha observado que hay una activación, ¿sí?, de los núcleos de Raphe durante los ataques de migraña. Entonces tendríamos que aquí agregar otros elementos neurales, que serían los núcleos de Raphe, como tendríamos aquí el núcleo dorsal, ¿sí?, del Raphe, que se encuentra aquí a nivel de la unión ponto-mesencefálica, o a nivel aquí del puente, el núcleo Raphe magno, ¿sí?, el núcleo Raphe magno. Como sabemos, estos núcleos son serotoninérgicos, entonces producen la 5-hidroxitriptamina, ¿sí?, y se ha observado que existe una activación de estos núcleos durante las crisis de migraña y también en los otros tipos de cefalea primaria que estábamos mencionando, como los de racimos de Horton o la hemicrania paroxística. Entonces se incrementa la activación de estos núcleos durante los ataques de migraña. Y como sabemos, estos núcleos de Raphe tienen que ver con las vías moduladoras de la entrada del dolor. Entonces quiere decir que estas vías de entrada del dolor pueden ser moduladas a través de las fibras Raphe espinales o bien Raphe reticulares aquí en el tronco cerebral para modulan, ¿sí?, la entrada del dolor. Entonces hay una disfunción de estos núcleos que pudiera ser el factor desencadenante para que se presente la migraña. Y entonces tenemos que efectivamente en estos pacientes que tienen migraña van a ocurrir varios factores. Por un lado, decíamos, activación de los núcleos del Raphe, y también se ha visto que del locus coeruleus, que es un núcleo noradrenérgico, que esto está demostrado por estudios de tomografía de emisión de positrones. Otra alteración que se ha visto en los ataques de migraña es que existe una hipoperfusión, ¿sí?, de la corteza cerebral y que se inicia a nivel del córtex visual. Entonces hay una hipoperfusión aquí del lóbulo occipital y que se va extendiendo hacia adelante con una velocidad de 2 a 6 milímetros, ¿sí?, por minuto. Y esto pudiera explicar muchas de las alteraciones cuando presenta el paciente el aura visual por esta hipoperfusión, y que en ocasiones se puede complicar la migraña con infartos occipitales. Aparte de haber activación de los núcleos del tronco encefálico, sobre todo los núcleos de Raphe serotoninérgicos, y de una hipoperfusión, se ven otros factores, como tenemos de los mecanismos del dolor. Sí, tenemos 3 factores importantes que van a desencadenar el dolor en la migraña. Estos 3 factores serían, primero, a nivel de los vasos
craneales, vasos craneales durales sobre todo. Y que estos vasos durales van a presentar inervación trigeminal. Entonces tenemos la inervación trigeminal, sobre todo, decíamos, de la rama oftálmica del trigémino. De ahí explica la presencia del dolor en la región frontal, en la región temporal, y también puede presentarse en la región cervical porque también influye la rama, el nervio espinal C2, por eso hablábamos del complejo nuclear trigémino espinal, de que ahí se puede también encontrarse el dolor irradiado a la región occipital. Y el otro factor importante, además de la inervación trigeminal, tenemos las conexiones reflejas del sistema trigeminal con el flujo parasimpático, que es el reflejo trigémino autonómico. Entonces tenemos el reflejo trigémino autonómico. Entonces, los vasos durales, ¿sí?, de la fosa craneal anterior, media y de la porción anterior del cráneo, así como también de la fosa posterior por C2, decíamos que explica la distribución del dolor. Y la activación periférica del trigémino puede ser, esta activación de la inervación trigeminal de 5,1 puede ser activada por la liberación de un péptido, ¿sí?, un péptido relacionado con el gel de calcitonina. Entonces se libera un péptido y este péptido, ¿sí?, relacionado con el gel de calcitonina tiene un efecto vasodilatador, que es el que va a provocar el dolor de cabeza. Y que este dolor puede ser desencadenado por un proceso inflamatorio neurogénico o neurógeno. Entonces, un proceso inflamatorio neurogénico, debido a la liberación de este péptido, ¿sí?, que está asociado o relacionado con el gen de calcitonina. Y este proceso inflamatorio neurogénico lo que va a provocar es un proceso estéril inflamatorio de la dura madre. Entonces provoca una inflamación, vamos a decir, estéril de la dura madre. Muy bien. Y entonces el dolor, aquí puede ser una combinación de una percepción alterada como resultado ya sea de una alteración periférica a nivel de los vasos durales, o bien puede ser por una sensibilización central, ¿sí?, de la entrada, ¿sí?, craniovascular, ¿sí?, que no suele ser dolorosa, pero que la activación de un mecanismo dilatador neurovascular en el trayecto de la rama oftálmica del trigémino puede provocar el dolor. Entonces vemos que hay alteraciones a nivel central, como sería la activación de los núcleos de RAFE, y también puede ser una activación periférica por un efecto trigémino vascular, en donde se libera el péptido ligado al gen de calcitonina, y este péptido, que es vasodilatador, va a provocar un proceso inflamatorio neurogénico estéril de la dura madre, que va a provocar un estímulo doloroso por la vasodilatación severa que se provoca de los vasos durales. Entonces, es una interesante sobre la fisiopatología de la migraña, que pues todavía se desconoce muchos de sus factores predisponentes, ¿sí?, como sería la herencia. Entonces, también se ha observado que dentro de esta activación para el dolor, se ha visto que hay una perturbación hereditaria de la neurotransmisión serotoninérgica. Entonces estamos viendo que un neurotransmisor muy involucrado con la migraña sería la serotonina. Y esto es en favor, para apoyar esta teoría, pues se ha observado que,
por ejemplo, si se da la metisergida va a ser un bloqueador de los receptores serotoninérgicos, sobre todo los receptores serotoninérgicos 1B y 1D, y que esta metisergida puede ser un tratamiento útil para prevenir, ¿sí?, la migraña. Entonces es un bloqueador de este tipo de, de receptores de la 5-hidroxitritamina 1B y 1D, y que es eficaz, ¿sí?, para evitar el desencadenamiento de la migraña. Entonces, para prevenir, aunque esta metisergida generalmente no se utiliza, ya que puede provocar fibrosis retroperitoneal su uso crónico de esta metisergida. Entonces, también se ha observado que en favor de que tiene que ver con alguna alteración hereditaria de la neurotransmisión serotoninérgica, las crisis migrañosas, se ha observado que los episodios migrañosos, ¿sí?, estos episodios de migraña pueden ser desencadenados por fármacos que liberan serotonina. Estos son aspectos que van apoyando que puede ser alguna alteración de la serotonina a nivel de los núcleos del RAFE dentro de lo que es la fisiopatología de la migraña. Muy bien. Si pasamos a ver ahora el tratamiento de la migraña, hablamos tratamiento de la migraña. Tratamiento de la migraña lo podemos dividir en dos fases. Uno que sería para la crisis dolorosa y otro sería para evitar las crisis dolorosas, que sería el tratamiento preventivo, y también tendríamos el tratamiento no farmacológico. Entonces aquí tendríamos primero el no farmacológico del tratamiento de la migraña. Entonces se recomienda cambios de estilo de vida para evitar factores desencadenantes de la migraña, para como prevención de los factores, como sería tener un sueño regular, evitar desvelos, o todo lo contrario, dormir horas prolongadas, evitar horas de ayuno, entonces comidas regulares, ¿verdad?, para que el paciente no pueda, evite factores desencadenantes de la cefalea. Se recomienda hacer un ejercicio, sobre todo de tipo aeróbico, ¿verdad? En lo posible manejar el estrés, evitar el estrés, ¿sí?, terapias de relajación, y evitar algunos alimentos, ¿sí? Se ha visto que algunos alimentos pueden ser factores desencadenantes de la migraña, como sería el chocolate, ¿verdad?, o frutos secos como pasas, nueces, pistaches, ¿verdad?, o alimentos que tengan altas concentraciones de glutamato monosódico, ¿verdad?, como serían algunas comidas cantonesas, o carnes y pescados, ¿sí?, conservados con nitritos, ¿verdad? Entonces evitar alimentos, ¿sí?, conservados con nitritos, algunos quesos, sobre todo quesos muy concentrados, o el vino tinto. Entonces el paciente debe ir viendo qué alimentos le pudieran desencadenar el dolor de cabeza, o panes recién horneados con gran cantidad de levadura. Son algunos de los alimentos que debe evitar y que son importantes dentro del tratamiento no farmacológico. Decíamos que por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico para la migraña. Entonces el tratamiento farmacológico, decíamos que tenemos uno para reducir la frecuencia y gravedad de los episodios, ¿sí? Entonces, para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios. Y el otro tratamiento sería para tratar, ¿sí?, los ataques, ¿sí?, a medida que vayan surgiendo, ¿verdad? Para el tratamiento de los ataques migrañosos, los podemos dividir los medicamentos
medicamentos no específicos para la migraña y para los ataques los medicamentos específicos. Los no específicos y inespecíficos son medicamentos que se utilizan para tratar una gran gama de trastornos dolorosos, como sería la aspirina, ¿verdad? Sí, el acetaminofén, que son medicamentos que se usan para un gran tipo de trastornos dolorosos, es decir, los AINES, como el naproxeno, ¿sí? Y que pueden ser útiles para los ataques de migraña. Y los específicos, que como su nombre lo dice, son que se utilizan casi exclusivamente para este tipo de trastornos neurovasculares, ¿sí? Como sería la ergotamina, o la derivados de esta, la dihidroergotamina, y también tenemos últimamente los triptanos, ¿sí? Que son específicos para dolores de cabeza neurovasculares, entre los que teníamos la migraña o la cefalea en racimos. Bien, entonces ahí vamos viendo que este tratamiento farmacológico para las crisis dolorosas, para los ataques agudos. Si seguimos hablando de los ataques agudos, estos deben utilizarse, ¿sí?, tan pronto como se reconozca el componente de ataque doloroso. Entonces se deben dar en fase temprana, en el momento en que el paciente reconozca que tiene el ataque agudo, debe darse este medicamento, ¿sí? Si los dolores son de leves a moderados, pues se recomienda los AINES, ¿sí?, el ácido acetilsalicílico, la naproxeno, el ibuprofeno o bien el acetaminofén. Pero si son de moderados a graves, pues entonces ya recomendaríamos los triptanos o bien la ergotamina, que vamos a ver algunas de sus características de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando está la crisis muy, muy intensa. Ahora, una vez que el paciente reconoce las características del dolor, administra en fase temprana el medicamento, ya sea de leve, moderado, AINES, moderado, grave, triptanos, ergotamina, ¿sí? Y también se puede asociar con medicamentos que pueden favorecer su absorción de los medicamentos y disminuir las náuseas y los vómitos, que se puede dar la metoclopramida. Metoclopramida es un medicamento que se puede asociar con estos medicamentos de los AINES y los triptanos, que favorece la absorción y evita los vómitos. Es importante que cuando el paciente está tomando estos medicamentos para el ataque agudo, evitar su uso excesivo. Entonces es importante evitar el uso excesivo, que puede provocar problemas que ya veremos posteriormente, que es un dolor crónico diario por el uso excesivo de los analgésicos. Se recomienda que el paciente no lo tome no más de 2 a 3 días por semana estos analgésicos, para evitar el sobreuso de estos medicamentos. Y la gravedad y respuesta al tratamiento puede variar, ¿sí? A veces con un solo medicamento responde el paciente, o bien puede haber, ¿sí?, la combinación de varios medicamentos cuando los ataques son más intensos. Si hablamos un poquito sobre estos específicos que a veces nos provocan problemas a la larga, vamos a observar que la ergotamina y la dehidroergotamina, estos dos medicamentos, tienen la característica que son de bajo costo, tienen esa ventaja, y que ya se tiene una larga experiencia de su uso de estos medicamentos. Tienen la desventaja que provocan vasoconstricción.
Entonces, al provocar vasoconstricción, pueden favorecer, ¿sí?, eventos adversos vasculares, como sería eventos vasculares cerebrales isquémicos, y también provocan una cefalea por rebote, sobre todo en pacientes que tienen ausalos frecuentemente, ¿sí? Estos van a provocar una cefalea de rebote y entonces perpetuar el dolor de cabeza y volverse un dolor, ¿sí?, crónico diario. Si hablamos un poquito de los triptanos, estos triptanos tienen una farmacocinética simple y consistente, y entonces y tienen efectos secundarios, ¿sí? Estos efectos secundarios son también moderados. Entonces tienen la ventaja sobre la ergotamina de hidroergotamina, que tiene una farmacocinética simple y consistente, y sus efectos secundarios no son moderados. Tiene la desventaja que son de un alto costo, a diferencia de la ergotamina y de la dehidroergotamina. Otro problema es que tienen restricción en enfermedades cardiovasculares. Entonces, en pacientes que presenten síndromes coronarios agudos, angina de pecho, estos pacientes tienen ese problema. La administración de los triptanos lo puede complicar, de ahí que una contraindicación sería el infarto del miocardio, ¿sí? Sería una contraindicación absoluta para el uso de este tipo de medicamentos que son los triptanos, que sabemos que son agonistas de los receptores serotoninérgicos, ¿sí?, de 5-hidroxitriptamina 1B y 1D de receptor. Y entonces tienen un efecto vasoconstrictor a nivel craneal, y también se ha visto que provocan una inhibición neural periférica. En lo que decíamos, esas alteraciones que presentaba el paciente, ¿verdad?, que decíamos a nivel periférico del reflejo trigémino vascular, a nivel de los vasos durales, y también van a bloquear a nivel central. Entonces tienen inhibición central en la sinapsis entre la primera y segunda neurona, es decir, la primera neurona, que es la del ganglio trigeminal, haciendo sinapsis en las neuronas del núcleo del trigémino, el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? Ahí es donde también van a actuar bloqueando, ¿sí? Van a bloquear a través de ser agonistas de los receptores de serotonina. Entonces es interesante ver que como prevención para la migraña, veíamos que se utilizaba, por ejemplo, la metisergida, que es un bloqueador de los receptores serotoninérgicos, pero curiosamente cuando está la fase aguda del dolor, la fase vasodilatadora, damos sustancias vasoconstrictoras, como serían ahora agonistas de la misma serotonina. De los triptanos, los más utilizados, tenemos el sumatriptán, ¿sí?, lo que sería el naratriptán, ¿sí?, el risatriptán, ¿sí?, tenemos el solmitriptán y tenemos el almotriptán. Son los triptanos más utilizados. Muy bien. Si hablamos ahora de lo que sería el tratamiento preventivo de la migraña, ya decíamos, para reducir los episodios, el tratamiento preventivo de la migraña, ¿sí?, estos pues van a depender de la frecuencia, duración, ¿sí?, y tratabilidad de los ataques agudos. Y entonces se considera que son candidatos a tratamiento preventivo si los pacientes tienen más de 2 ataques dolorosos, ¿sí?, al mes. Esos serían los candidatos a este tratamiento, ¿sí? Y entonces estos pacientes es recomendable, sobre todo cuando se sospecha que puede haber un dolor de cabeza de rebote, a la frecuencia es creciente de estos ataques, se debe considerar la prevención
Se debe iniciar esta prevención con dosis bajas, ¿verdad? Y posteriormente ir incrementando gradualmente las dosis. ¿Qué medicamentos tenemos como preventivos? Bueno, tenemos los más utilizados, serían los beta-adrenérgicos bloqueadores, beta bloqueadores adrenérgicos, ¿sí? Como sería el propanolol o el metoprolol. También tenemos antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, con el inconveniente que va a provocar somnolencia. O tenemos también antiepilépticos, como el valproato, ¿sí? Que también va a provocar somnolencia, aumento de peso, temblor, así como pérdida de cabello, aunque puede provocar anormalidades fetales, ¿sí? Por disminución del ácido fólico, trastornos hematológicos y hepáticos. Tenemos también bloqueadores de los canales del calcio, ¿sí? Como la flunarescina, ¿sí? Que también puede ser, ¿sí? de utilidad, aunque también puede provocar un síndrome parkinsónico. O también tenemos antagonistas de la serotonina, ¿sí? Entonces tendríamos como la metisergida, que decíamos que se utiliza poco por la fibrosis retroperitoneal. Entonces serían algunos de los medicamentos que se han utilizado como preventivos de las crisis de migraña. También se ha usado el verapamilo, ¿sí? Así como también la gabapentina y el topiramato. Se ha observado que con este tratamiento preventivo hasta 2/3 partes de los pacientes se reducen las crisis dolorosas hasta en un 50%. Esta es una de las características que tienen estos medicamentos. Muy bien. Entonces, ahora podríamos pasar a ver una de las complicaciones que se presentan en los pacientes que tienen, ¿sí?, dolores de cabeza en forma recurrente, ¿verdad? Entonces tendríamos que hablar lo que se denomina la cefalea crónica diaria. Que es un problema frecuente que se encuentra en el médico general. ¿Qué característica tiene la cefalea crónica diaria? Entonces es la presencia de dolor de cabeza, ¿sí?, más de 15 días, ¿sí?, al mes durante más de 3 meses. Durante más de 3 meses. Entonces, es frecuente que venga el paciente con una cefalea crónica diaria, y entonces para definirlo tal debe tener más de 15 días al mes y durante más de 3 meses. No se considera, ¿sí?, no se considera un diagnóstico, sino que se considera como una categoría. Se considera como una categoría que contiene muchos trastornos que representan, ¿sí?, dolores de cabeza, ¿sí?, que pueden ser secundarios o primarios. Entonces ya decíamos que de los secundarios, que son situaciones graves, entonces deben descartar, ¿sí?, los trastornos secundarios antes de concluir que se trata de un trastorno primario. Entonces puede ser que sea presencia de una neuroinfección o puede ser una neoplasia intracraneal y que el paciente tiene una cefalea crónica diaria con estas características de más de 15 días en un mes durante más de 3 meses. Y estoy pensando que es un problema primario, pero primero debo descartar un problema secundario, donde debo hacer una exploración neurológica completa y posiblemente el paciente requiera estudios de neuroimagen, como sería una tomografía o una resonancia nuclear magnética. Entonces, primero estoy obligado, ante esta cefalea crónica diaria, debo estar obligado primero a descartar que sea una causa secundaria grave, como puede ser un tumor intracraneal. Una vez que ya descarté una situación grave secundaria,
Entonces ya puedo decir que es una situación primaria o idiopática, podríamos decir. Esta situación se presenta en el 3 al 5% de la población de todo el mundo. Entonces estamos viendo, ¿sí?, que es un problema frecuente que se va a presentar el médico, ¿sí?, en donde se ve que toda la población general llega a presentar esta cefalea crónica diaria con estas características de duración de 3 a 5% de la población general. Y que este tipo de cefalea crónica pues va a provocar una discapacidad en los pacientes, ¿sí?, en donde va a disminuir su calidad de vida de estos pacientes relacionada con su salud física y mental, disminuyendo su actividad social, así como también disminuyendo, sí, su capacidad laboral o ocupacional. Entonces de ahí la importancia. Se ha observado que esta cefalea crónica diaria, hay sujetos que pueden presentar algunos factores de riesgo para presentar esta cefalea crónica diaria, como sería la presencia de sobrepeso o de obesidad, o pacientes que tienen antecedente de cefalea, ¿sí?, de cefalea frecuente, es decir, más de una vez por semana, ya se considera el antecedente de una cefalea frecuente. Pacientes que tienen un consumo excesivo de cafeína es otro factor de riesgo para presentar esta cefalea crónica diaria, ¿verdad? O pacientes que tienen un exceso de consumo de medicamentos, un sobreuso de medicamentos, ¿sí?, para el dolor de cabeza, para la cefalea aguda. Entonces estamos viendo que antecedente de cefalea frecuente, y entonces estos pacientes que tienen cefalea frecuente se dice que tienen más, que toman medicamentos y que los toman los medicamentos más de 10 días, ¿sí?, por mes, ya se considera como un factor de riesgo de sobreuso de medicamentos. Estos medicamentos pueden ser analgésicos no esteroideos, ¿verdad? ¿Sí?, o ergóticos, que toman ergóticos, o que toman triptanos y que tienen crisis de cefalea aguda, ¿sí? Se observa que la mitad de los pacientes que tienen cefalea crónica diaria presentan, sí, alteraciones de disturbios del sueño, tienen disturbios del sueño como insomnio, o bien presentan depresión o ansiedad. Esto se ve en el 50% de los pacientes que tienen cefalea crónica diaria, ¿sí? Trastornos del sueño, depresión y ansiedad. Las causas más frecuentes de esta cefalea crónica diaria de tipo primario son dos. Tendríamos lo que se denomina la migraña transformada o alterada, ¿sí?, y tenemos el exceso o el sobreuso, ¿sí?, de medicamentos para la migraña, para la cefalea. Esas son las causas más comunes, ¿sí?, de los trastornos que provocan una cefalea crónica diaria. Sí, vamos a enfocarlo sobre todo a estas dos causas más frecuentes. Entonces vamos a hablar primero de lo que sería la migraña transformada. ¿En qué consiste la migraña transformada? Bueno, se observa que puede ocurrir hasta en el 8% de los pacientes que presentan migraña, vamos a decir, común, con o sin aura. Y que es más frecuente esta migraña transformada en el sexo femenino, así como en general es más frecuente la migraña en el sexo femenino, y que se presenta sobre todo entre los 30 y 45 años de edad. Entonces son pacientes que tienen historia de su migraña
episódica clásica, vamos a decir, ¿sí? O común, ¿verdad? Con o sin aura, en donde en estos pacientes que tienen esta migraña episódica, tienen la historia de que de repente esta cefalea se vuelve más frecuente. Entonces se empieza a convertir más frecuente esta migraña, pero tiene la característica que es menos intensa. Entonces el paciente refiere que ya el dolor de cabeza es más frecuente, pero ya no es tan intenso, tan incapacitante como era antes. Ya no es pulsátil, ¿sí? Sino que ya es de tipo opresivo, la migraña, ¿sí? La cefalea, y ya no es de migraña, sino es generalizada en toda la cabeza, ¿sí? El dolor de cabeza, ¿sí? Y ya no se asocia, ¿sí? Con náuseas y vómitos. Entonces ya no presenta náuseas y vómitos. Por eso el paciente dice que es menos intensa, que ya no tiene náuseas, no tiene vómitos, ya muchas veces tampoco presenta la intolerancia a la luz, fotofobia o al ruido, sonofobia. Y si presentaba antes ahora ya no hay aura, si es que presentaba anteriormente el aura, ¿sí? Si es que no, si existía. Y entonces el paciente empieza a presentar un abuso de medicamentos. Entonces el paciente empieza a tener un abuso de medicamentos porque presenta el dolor de cabeza. Entonces tenemos que se va incrementando la frecuencia, pero no la intensidad. Entonces muchos autores dicen que estas características del dolor de cabeza, ¿sí? Semejan una mezcla de lo que sería, ¿sí? Una cefalea tensional, por sus características de ser generalizada, no ser muy intensas, no acompañarse de náuseas y vómitos, ¿sí? Con una cefalea de migraña, entonces cefalea tensional y migraña. Entonces una mezcla, entonces lo que denominan algunos una cefalea mixta o una cefalea vascular de tensión. Decíamos que otra causa frecuente de cefalea crónica diaria era el exceso de usos de medicamentos para la cefalea. Entonces, el otro aspecto era el sobreuso o exceso de medicamentos para el dolor de cabeza, para la cefalea, ¿sí? Y entonces, se ha observado que estos pacientes que tienen cefalea frecuente, ¿sí? Que ya veíamos que eran muchos pacientes que tenían cefalea frecuente más de una vez por semana y por lo tanto empiezan a utilizar medicamentos en exceso más de 10 días por mes. Se ha observado que esta cefalea diaria inducida por medicamentos, ¿sí? Tanto inducida como sostenida por los medicamentos, ¿sí? ¿Sí? Es una característica de este tipo de cefalea. Entonces se ha observado que los mismos medicamentos pueden ser los que sostienen y los que inducen, ¿sí? La cefalea. Se ha observado que la prevalencia de esta cefalea por sobreuso de medicamentos para el dolor de cabeza es aproximadamente el 1.4% en la población general. Aunque si no, solamente hablamos del sexo femenino, se observa que es más o menos del 2.6%, y que si hablamos por grupos de edad, se presenta, ¿sí? En hasta el 5% en pacientes con mayores de 50 años de edad. Entonces vemos que unos factores predisponentes serían, ¿sí? El sexo femenino y también mayores de 50 años de edad. Se observa que presentan hasta un 5% en pacientes mayores de 50 años de edad. Muy bien. Entonces, si vamos viendo aquí cuál sería el tratamiento de la cefalea crónica diaria, ¿sí? Aquí hablamos de la cefalea crónica diaria, que decíamos puede ser las dos causas más frecuentes, es la migraña transformada y el otro es el exceso
de uso de medicamentos para la migraña, tenemos sí el tratamiento no farmacológico. Entonces, el tratamiento más farmacológico de la cefalea crónica diaria, tendríamos que hablar ¿sí? con cambios del estilo de vida, parecido a lo que veíamos en el caso de la migraña, ¿verdad? Cambios de estilo de vida. Entonces tendríamos que disminuir o suspender el consumo de cafeína, ¿verdad? Ejercicio regular, ¿sí? Horarios de sueño, ¿sí? Como veíamos que estos pacientes se asocian frecuentemente con trastornos del sueño y de ansiedad, entonces tratamiento, ¿sí? De la depresión, tratamiento de la ansiedad, así como de tratamiento de los trastornos del sueño, que decíamos que se presenta en el 50% de los pacientes, técnicas de relajación que se utilizan en la cefalea tensional, son sobre todo importantes de apoyo durante las primeras 8 semanas del tratamiento. Entonces, técnicas de relajación. Muy bien. Ese sería el tratamiento no farmacológico de esta cefalea crónica, ¿sí? Diaria. Tendríamos por otro lado el tratamiento, ¿sí? Farmacológico. Y entonces tenemos por un lado lo que sería medicación preventiva. Entonces, decíamos, sobre todo en la migraña transformada y en la cefalea provocada por el sobreuso de medicamentos que se utilizan para el dolor de cabeza. Entonces podemos dar, ¿sí? Se usan los antidepresivos tricíclicos, la más frecuentemente utilizada es la amitriptilina. Podemos utilizar inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina. También tenemos el valproato, ¿sí? Otro tipo de anticonvulsivantes. Tenemos también la gabapentina, ¿sí? El topiramato como tratamiento preventivo, así como tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como sería el tizanidine, ¿sí? El tizanidine. Y también se puede utilizar la inyección de toxina botulínica en los puntos craneales y cervicales, ¿sí? Y el tratamiento se debe extender de 3 a 6 meses, este tratamiento preventivo. Ahora, junto con el tratamiento preventivo, como estos pacientes tienen sobreuso de medicamentos, sería el retiro de la medicación, de los medicamentos. Muy bien, ¿sí? Se ha observado que los AINES y el mesilato de hidroergotamina tienen bajo riesgo de dolor de cabeza por uso de medicamentos y se usan durante el periodo de abstinencia. Entonces, en el retiro de medicamentos puede haber un síndrome de abstinencia. Y para disminuir esta presencia de síndrome de abstinencia podemos utilizar, ¿sí? Los AINES o el mesilato de dihidroergotamina, ¿sí? En lugar del tartrato de ergotamina, ¿sí? Entonces estos pueden ser de utilidad como tratamiento para evitar lo que sería el síndrome de abstinencia, ¿sí? Ahora, si voy a retirar los medicamentos, observamos que los pacientes con analgésicos, con ergotamina, triptanos, sí se pueden descontinuar abruptamente. Entonces, los pacientes que están tomando analgésicos, como sería AINES, ¿sí? Ácido acetil salicílico, o que están tomando ergotamina, o que están tomando triptanos,
se pueden, ¿sí?, suspender bruscamente. El problema son los pacientes que están tomando, ¿sí?, opioides para su dolor de cabeza o el butalvital, ¿sí?, el butalvital. En estos pacientes sí no es recomendable suspender bruscamente por el síndrome de abstinencia, entonces se van a retirar paulatinamente en el trayecto de un mes. Entonces, AINES, ergotamina, triptanos, no hay problema para retirarlos bruscamente, que el exceso de medicamento nos está provocando este problema de cefalea crónica diaria, no hay problema para que los podamos suspender. En cambio, si están usando opioides o el butalvital, entonces se retiran en un mes, ¿sí? Y estos pacientes se les puede asociar fenobarbital o clonidina durante 2 a 6 semanas. Entonces se puede asociar con fenobarbital, ¿sí?, o clonidina, mientras que se están retirando los medicamentos, es decir, de 2 a 6 semanas para evitar el síndrome de abstinencia. Muy bien, entonces esto es importante tenerlo presente. Hay otros estudios donde dicen que en el retiro de los medicamentos se puede asociar en los primeros 5 días, se puede asociar la prednisona, ¿sí?, la prednisona, se puede asociar, sí, más o menos 100 miligramos al día durante los primeros 5 días de haber suspendido el medicamento, o también podemos dar el naproxeno, 500 miligramos al día, o la dihidroergotamina intranasal o intramuscular, y antieméticos como la metoclopramida. Todo esto para evitar el síndrome de abstinencia, que sería que en el caso de retiro de medicamentos. Por último, hablaríamos de algunas cefaleas primarias, ¿sí?, que son menos frecuentes, pero que podemos observar o podemos tener pacientes en nuestra consulta externa como médicos generales. Entonces, dentro de las cefaleas primarias tenemos la cefalea en clúster o en racimos, ¿sí? Entonces tenemos la cefalea en racimos, en clúster, ¿sí?, o en racimos, que es la cefalea histamínica o de Horton. Son todos los nombres que recibe este tipo de cefalea, ¿sí?, primaria. Esta, a diferencia de la migraña, es mucho más frecuente en hombres, en una proporción de 10 a 1, y las edades más frecuentes entre los 20 y 50 años de edad. ¿Qué características tiene? Bueno, que al igual que la migraña, es episódica y es crónica. Por eso se incluyen dentro de las cefaleas neurovasculares. Al igual que la migraña, también es unilateral esta cefalea en racimos, y que se localiza generalmente periocular, ¿sí?, entonces en la frente, y puede irradiarse hacia la mandíbula. Es muy intensa, entonces de gran gravedad, ¿sí?, y su duración es de mucho menor duración que la migraña, entonces entre 15 y 180 minutos, hasta 3 horas. Y su episodio puede ser una vez, ¿sí?, una vez, puede ser cada 2 días, o bien mucho más frecuente, hasta 8 veces al día, ¿sí? Esa sería en relación a su frecuencia. Y es una característica que se presenta durante el sueño, generalmente 1 hora después de conciliar el sueño, aunque se puede presentar también durante el día, y se asocia con alteraciones autonómicas, ¿sí?, como sería el lagrimeo en el sitio donde tiene el dolor ahí que decíamos que es periocular, con congestión conjuntival, ocular, y también puede tener obstrucción nasal. Es la característica de esta cefalea histamínica de Horton. Puede presentar también edema palpebral, ahí
en el sitio del dolor, y puede asociarse también con miosis y ptosis, es decir, puede asociarse hasta en un 25% de los casos con un síndrome de Horner. Se asocia muchas veces con cierta inquietud motora, el paciente está inquieto, ¿sí? Está con desasosiego, ¿sí? Ya muchas veces le impide tener un sueño reparador, ¿verdad? Y que puede presentarse diariamente hasta por periodos de 1 a 4 meses y posteriormente desaparecer durante años, de 1 a varios años, ¿sí? Y esta característica es que no tiene aura, entonces no aura, ¿sí? No hay vómitos ni náuseas, ¿verdad? Ni hay tendencia o historia familiar. El tratamiento lo podemos dividir en 3 fases. Tenemos por un lado el tratamiento preventivo, en donde el paciente debe evitar factores desencadenantes como puede ser el alcoholismo o la ingestión de bebidas alcohólicas. Tratamiento sintomático, una vez que se presenta el dolor ahí en la noche, ¿sí? ¿Sí? Podemos dar triptanos, se va a dar, generalmente es el sumatriptán, ¿sí? Sumatriptán generalmente subcutáneo, y la inhalación de altas concentraciones de oxígeno, o volúmenes de oxígeno. Y tenemos, al igual que la migraña, el tratamiento profiláctico, ¿sí? En donde el de primer línea será el verapamilo, ¿sí? Como tratamiento profiláctico, o bien también se pueden usar corticoides por vía oral o antiepilépticos como el topiramato, así como también ergotamina, una dosis antes de acostarse, o bien el litio. Esos son los tratamientos que dan para la cefalea clúster histamínica o en racimos o de Horton. Tenemos otra cefalea también menos frecuente, que es la denominada hemicrania paroxística, que se incluyen en estas cefaleas que decíamos neurovasculares. Esta hemicrania paroxística, a diferencia de la de clúster, es más frecuente, ¿sí?, en mujeres, ¿sí?, y generalmente mujeres ya adultas. Es igual que la de cefalea migrañosa y la cefalea en racimos, es también episódica y es crónica. Pero esta cefalea trigémino-autonómica, que es semejante a los racimos, tiene una duración menor, es de 2 a 30 minutos. Ya decíamos que la de clúster tiene una duración de 15 a 180 minutos. Esta va a ser de 2 a 30 minutos y que también con una frecuencia mayor si la comparamos con la de racimos, ya que presentan de 5 a 30 episodios al día, ¿sí?, a diferencia de la de racimos, que decíamos de una vez cada 2 días o máximo 8 veces al día. Esta se extiende hasta 5 o 30 episodios dolorosos al día, ¿sí?, y tienen una muy buena respuesta a la administración de indometacina estos pacientes. Otro tipo de cefalea también neurovascular, ¿sí?, que en inglés se denomina, ¿sí?, the short lasting unilateral neural form, dolor de cefalea. Es decir, es una cefalea, ¿sí?, neurotrigeminal, ¿sí?, neurotrigeminal y neurovascular, ¿sí?, de muy corta duración, asociada con, ¿sí?, inyección conjuntival, hay irritación conjuntival, ¿sí?, y lagrimeo, y es de muy corta duración este dolor unilateral de cabeza,
que dura, ¿sí?, de 20 a 120 segundos. Es una duración muy, muy breve, pero llega a presentarse las crisis dolorosas de 30 hasta 100 o 200 veces por día, ¿sí?, y que es predominantemente en el hombre en proporción a la mujer de 3 a 1, ¿sí?, y que puede simular una neuralgia del trigémino, a excepción de que siempre es en trayecto de la rama oftálmica del trigémino, es decir, es periorbitaria. Entonces no debe confundirse con una neuralgia del trigémino. Esta siempre es periorbitaria y que presenta síntomas autonómicos, lo que no presenta la neuralgia del trigémino. Podemos tener un paciente con neuralgia del trigémino, de la rama oftálmica del trigémino, que es periorbitaria, pero la neuralgia del trigémino no presenta síntomas autonómicos como sería inyección conjuntival o un lagrimeo, estos pacientes. Y entonces estos pacientes también responden a la administración de indometacina. Y por último tendríamos la cefalea durante el sueño. Y esta cefalea durante el sueño es muy característica en pacientes de la tercera edad, en pacientes mayores de 60 años. Se predomina en el sexo femenino en una proporción de 1 a 2 en relación con el sexo masculino, y ocurre diario durante el sueño. Es moderadamente severa, ¿sí?, es bilateral y dura aproximadamente 1 hora y no asociada, ¿sí?, asociada a síntomas autonómicos. Es una de las características de la cefalea durante el sueño. Bien, de esa forma ya terminamos de ver, ¿sí?, algunas de las características de las cefaleas, que es el síntoma más frecuente que presenta el ser humano.